Por lo general hablamos cables de baja tensión. Y aquí pueden apreciar de distintas configuraciones dependiendo del uso que le van a dar. Cables multiconductores de potencia. Hay de 3, hay de 4, e incluso en cierta ocasión hemos visto cables de 15, o sea, internamente tiene 15 conductores. Los cables de acometida por lo general son cables concéntricos. Ahí tienen los cables de media tensión con sus debidos apantallamientos y sus protectores. Estos cables de media tensión en algunos casos ya es necesario aterrarlos. O sea, hay que hacer un sistema de tierra para el cable. Cables de alta tensión, por lo general cables desnudos. Por acá los cables más conocidos, NYA, NSYA, NYY, NYBY. Ahí están los distintos tipos de cables que se utilizan con más frecuencia. El THW, que, que, que bastante se utiliza, ¿no? El EVA, PW, el THWN, THHN. Bien, hasta ahí era esa presentación. Eso es lo que ya se ha visto en la clase anterior. Vamos a continuar en esta parte. Y acá hay otro material que quería compartirles también. Y aquí sí nos habla acerca de los cables submarinos, ¿no? Nos indica qué aspectos a tomar en cuenta, hace un análisis, si es que se puede implementar eh, un cable, en este caso, un cable submarino, ¿no? Y qué consideraciones hay que tomar en cuenta para poder realizar el tendido de un cable submarino. Bien, un cable eléctrico submarino es aquel capaz de transportar la corriente entre dos puntos geométricos terrestres a través de medio marino, o aquel capaz de hacer llegar la corriente desde los parques eólicos marinos a la superficie terrestre para su posterior uso. Acá tenemos un parque eólico. Este es un parque eólico, un conjunto en este caso, de generadores eólicos y su respectivo conductor que aparece en esta parte. Bien, acá el texto nos habla un poquito bien explicado sobre algunos proyectos de cableado
más importantes en la antigüedad que se ha elaborado, pues, mediante, en este caso, dentro del mar, ¿no? Aquí se tienen los esquemas, cómo es que cómo es que se ha encontrado un medio de transporte, ¿no? O del cable, o sea, el cable va tendido por acá. Bien, son 21 páginas jóvenes y en realidad habla bastante de los cables submarinos, generalidades del cable submarino. Tenemos acá un cable bien, pero bien protegido por todo lado, como puedes darte cuenta acá. Bueno, los conductores, en este caso los cables, pueden utilizarse para corriente continua y también para corriente alterna. Ya, en situaciones en las que se tiene demasiada distancia de recorrido del cable, se toma como medida de solución transformarlos a corriente continua, para que una vez que llegue a su destino, transformarlos a corriente alterna, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se utiliza en los sistemas HVDC y en los sistemas HVAC. La primera es alto voltaje en corriente directa y la segunda es alto voltaje en corriente alterna. Una de las condiciones previas a analizar es si se van a transportar la energía en corriente alterna o corriente continua. Esta decisión depende de múltiples factores, entre ellos los más determinantes son el nivel de potencia que se va a transmitir y la distancia hasta la costa o punto de conexión más cercano. El transporte en corriente continua posee como característica principal el desacople, tensión y frecuencia del sistema de generación y de la red o instalación en tierra. Esos componentes tienen el inconveniente de que influye en el coste total de la inversión y en la fiabilidad del sistema. Entonces hay que tomar en consideración ciertas las distancias. Acá hay un gráfico bien importante, bien interesante, en donde, por ejemplo, nos indica la transmisión en AC y la eficiencia de transmisión. En DC, como se puede apreciar, la eficiencia en transmisión se mantiene constante a pesar de que la longitud del conductor aumenta, no es estable. Pero sin embargo, en AC, si usted va a transportar energía eléctrica en AC, claramente se puede ver en el gráfico que conforme va aumentando la longitud del cable, obviamente va disminuyendo la eficiencia de transmisión. Bien, eso te indica este gráfico. Ya, entonces aquí está el gráfico. Y en términos de costo, podemos verificar que ambos, ¿no? Dependiendo de la longitud del cable, el que va a crecer más rápidamente va a ser la transmisión en AC. En AC resulta más costoso.
Sin embargo, en DC el cambio es ligeramente mediano, ¿no? Entonces, claramente usted puede observar que en DC es más sencillo de transportar, aparte de ser más sencillo, más económico. Ya, entonces, resulta favorable tener una familia o, en este caso, de considerar esta familia de curvas, ya transformarlo a corriente directa DC. O sea, a grandes distancias, preferible trabajar con alto voltaje en DC, a grandes distancias. Bien, porque ahorramos en el tema de costo, tenemos mayor eficiencia también. Como se observa en las figuras 12 y 13, es más eficiente utilizar AC hasta distancias de unos 50 kilómetros. Claramente te dice, ¿ah? Hasta distancias aproximadamente de 50 kilómetros, usted puede utilizar AC, ¿no? Ya que resulta más eficiente y más económica. Por el contrario, hasta los 110 kilómetros para arriba, sigue resultando más económico AC, pero no más eficiente. Y para distancias mayores es totalmente conveniente utilizar DC. Bien, los cables submarinos utilizan únicamente cobre como elemento conductor. No se considera una mezcla, una aleación de aluminio. Actualmente en el mercado venden, venden cable supuestamente de cobre, pero no es cobre puro, sino es cobre con otra cantidad de metales, ¿ya? Pero sin embargo, acá nos indica claramente si se trata de un cable submarino, se debe utilizar únicamente, ¿quién? El cobre. Las propiedades del cobre son las siguientes. Aquí está su densidad, su resistividad. Por su parte, los datos del aluminio son estos de aquí. Claramente se puede verificar que la resistividad del cobre es mínima, pero sin embargo la resistividad del aluminio es mayor, y eso no conviene, ¿no? Si suponemos que tenemos 1 metro de cable de cobre con una sección de 10 milímetros cuadrados, ¿podemos calcular su resistencia? Claro que sí, ¿no? Porque conocemos la constante ρ, la longitud del cable y el área. Entonces acá haciendo un cálculo se pudo verificar que, que la resistencia vendría a ser 1,71 por 10 a la menos 3 ohmios. Pequeñísima, ¿no? Pequeñísima. Pero recuerda que solamente es de 1 metro de cable. ¿No? Y acá tenemos otros resultados, ¿sí? En los cuales va a aprovechar en lo posterior. Además de ser el cobre un elemento más dúctil, o sea, se puede doblar fácilmente, se puede trefilar más fácilmente en hilos, con los que es más fácil su almacenamiento en espiras y posterior instalación. Elaboración e instalación de cables submarinos. Un estudio detallado del trazado y fondo, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración la longitud del conductor, hay que tomar en consideración los esfuerzos durante la instalación, cuando ese es el tendido de cable. Por ejemplo, sería eso, ¿no? El nivel de aislamiento, que lo tiene que hacer una vez recibido el conductor. Y eso se hace utilizando este dispositivo llamado megómetro. En conjunto con la armadura, es uno de los elementos más importantes del cable, puesto que en ambos tratan de evitar que violen propiedades. Métodos de protección. Ya que existe riesgo de daño por pesca,
Para la instalación de un cable submarino es imprescindible disponer de un barco cablero. Este es un buque especializado en la colocación del tendido y reparación de cables de comunicación, submarinos o energía eléctrica. Suelen llevar tripulaciones de alta formación, técnicos especialistas en tendido de cables y los encargados de la navegación. Esos cables que tienden, esos máquinas o esos buques o esos barcos que tienden el cable son especiales. Bien, continuamos entonces. Entonces, este es un buque que se utiliza para el tendido de este cable. No solamente para el tendido, sino también para la parte de mantenimiento. En realidad es una instalación muy cara, ¿no? Entonces, de ahí que en ciertos países, a pesar de tener el potencial marítimo para transformación de energía eléctrica, lamentablemente por falta de recursos no se implementa. Ahí está, con flotadores, con boyas. Ahí tienen cable submarino. Bien, procedimiento para hacer el mantenimiento del cable submarino. Aquí tenemos el proceso, el procedimiento para el mantenimiento de un cable submarino en donde se está haciéndose el cable mediante una boya flotante, ¿no? Ventajas e inconvenientes. Actualmente solo existen 10 fábricas en todo el mundo capaces de fabricar este tipo de cables. Además, hay un número muy reducido de barcos para la instalación.
Además, hay un número muy reducido de barcos para la instalación. Hasta el momento solo se cuenta con 2 barcos para enlaces profundos. Todo eso implica que hay una capacidad de fabricación y de transporte por medio marino que es limitada, ¿no? Las principales aplicaciones para las cuales estos cables han sido creados son las siguientes. Cables eléctricos, eh, fuentes de alimentación, interconexiones internacionales, evaluación de energía de parques eólicos, marinos, entre otros. Bien, eso es en cuanto a una explicación así, a grosso modo, de los cables submarinos jóvenes. Ya, de acá, el texto no es muy grande y ahorita mismo lo vamos a compartir. Estoy creando una copia para poder llevarlo a nuestra carpeta.
Ya está. Ahora vamos a irnos al Jamboard. Ya usted puede acceder donde dice semana 11 presentaciones, ahí ya. Ahí está el artículo y ahí están las diapositivas. Sí, ahí está. Rápidamente vamos a actualizar esto también.
Ya está en la semana 11. A ver, semana 11, ponemos mostrar, ahí está ya el material, ahí está nuestra actividad para la semana entrante. Mostramos y ahí está. Ya jóvenes, entonces las clases van a ser asíncronas. Las siguientes 4 clases, el material va a estar acá, donde dice semana 12 va a estar, y en la semana 13, antes de empezar la semana 13 también va a estar, ¿ya? Entonces, de tal manera que nos vamos a trazar. ¿Qué más? Ahí está la actividad de la semana número 11. Usted puede ingresar ya desde hoy día hasta el día, claramente dice, hasta el día, eh, queda todavía más de una semana, ¿no? 13 días con 14, con 4 horas. Puede colocar puede colocar la actividad aquí. El material está aquí para que pueda hacer la actividad. Vamos a irnos rápidamente a lo que dice foro. Sí, todo es en el cuadro, todo en el cuadro. Pero siempre remarquen lo que es pónganle, pues, ¿no? Por lo menos unidad 2, tema tal, ¿no? Como un separador. Este es un foro pregunta-respuesta, disponibilidad desde este momento hasta que termine la clase, es 7:30, le ponemos 19 horas con 30 minutos. Sí, mucho más rápido. Suscripción, bloqueo, umbral, calificación. Vamos a poner acá calificación, calificaciones. Ya está, todo está configurado. Van a disculpar, hemos estado trabajando desde las 9 de la mañana de manera continua hasta estas horas. Todo por recuperar las clases que se ha perdido el día jueves. Ya está. Y agregamos una pregunta. Cables submarinos. Rápidamente, usted va a responder lo siguiente, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las consideraciones para utilizar corriente alterna o corriente continua en el transporte de energía eléctrica? No tal cual lo que hemos explicado. Explique. Listo. Es una preguntita. La otra. Ya está, 2 preguntitas. Sí, rápidamente lo voy a enviar al foro y con eso terminamos, jóvenes.
Tenemos 18, 12 minutos. Yo creo que 12 minutos más que suficiente, ¿ya? Entra donde dice cables submarinos, semana 11, y empezamos a responder. ¿Cuáles son las consideraciones para utilizar corriente alterna o corriente continua en el transporte de energía eléctrica? Explique. A grandes distancias, pequeñas distancias, que la eficiencia, entre otros, algo que se ha hablado. Brevemente resuma la clase del día de hoy. Desde donde hemos empezado, hemos repasado de los cables submarinos, eh, hemos visto qué aspectos se debe tomar en cuenta para el transporte de electricidad en el fondo del mar. Bien, ello por favor son dos preguntitas nada más, jóvenes, lo vamos respondiendo por favor hasta las 7:30 tenemos, ¿ya? Y con eso terminamos la clase, jóvenes. Mientras me voy a ir en la asistencia, somos 19, espero que los 19 hayamos marcado, ¿no? Si hay alguien que tenga inconvenientes, nos avise, por favor, para no perjudicar a nadie. Ya, vamos respondiendo.